Muy buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre la reforma agraria. Esto nace de la siguiente interrogante. ¿La reforma agraria en Perú fue beneficiosa desde el punto de vista político, económico, social? Bueno, vamos con la introducción. Bueno, como parte introductoria, nosotros cuando hablamos de la reforma agraria en Perú encontramos opiniones muy distintas. Algunas personas consideran que fue una medida necesaria para reducir las desigualdades en el campo, mientras que otros creen que generó problemas económicos que afectan al país. Ante esta situación surge una pregunta muy importante. ¿Realmente fue beneficiosa la reforma agraria? Bueno, desde mi punto de vista, sí fue beneficiosa, principalmente en los aspectos políticos, social, también en lo económico, pero esto tuvo limitaciones. En esta presentación yo voy a explicarles cuáles fueron los cambios y permanencias que produjo la reforma agraria y cómo estos sí influyen en el Perú actual. El contexto. Para entender la importancia de la reforma agraria, primero debemos conocer cómo era Perú antes del 69, en el gobierno de Belaúnde Terry, ¿verdad? Durante gran parte del siglo XX, especialmente entre 1930 y 1960, gran parte de las tierras agrícolas estaban concentradas en manos de pocos propietarios llamados terratenientes hacendados. Mientras tanto, miles de campesinos trabajaban esas tierras sin ser dueños de ellas, y en muchos casos vivían en condiciones de pobreza y sufrían maltratos. Esta situación generaba una desigualdad social, porque solo un pequeño grupo tenía el control de la tierra, que era uno de los recursos más importantes para la economía de Perú. Además, los campesinos tenían poca participación política y muchas veces no podían ni defender sus derechos. Por esta razón comenzó a surgir demandas de cambio y el Estado empezó a buscar soluciones para resolver este problema. Continuando. ¿Qué fue la reforma agraria? La reforma agraria fue una política impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que consistió en la expropiación de grandes haciendas y la redistribución de estas tierras campesinas, cooperativas y comunidades rurales. Aquí entran las CAPs, que se dio en la costa norte, en su mayoría, y las AIS, que proliferó en lo que es la sierra más que todo, ¿no? En este contexto, el gobierno militar de Alvarado implementó la reforma agraria el 24 de junio del 69. Actualmente esta fecha la celebramos como el Día del Campesino, ¿verdad? Este tenía el objetivo principal de acabar con el sistema de haciendas y redistribuir las tierras entre quienes realmente las trabajaban. La tierra es para quien la trabaja, surgió la frase, ¿no? Para lograrlo, el Estado lo que hizo es expropiar las grandes propiedades agrícolas y las entregó a las cooperativas, comunidades campesinas y asociaciones productoras. Este gobierno consideraba que la tierra debía beneficiar a toda la sociedad y no solamente un pequeño grupo de propietarios. A partir de este momento comenzaron los cambios más importantes, tanto en aspectos políticos, económicos y social. Bueno, mi argumento político. Desde el punto de vista político, considero que la reforma agraria fue beneficiosa. Antes de la reforma, los grandes terratenientes tenían una enorme influencia en muchas regiones del país, es decir, tenían territorio y poder político. Debido a que controlaban grandes extensiones de tierra, también tenían, como les vuelvo a repetir, económico y político, y romper este lazo era muy difícil. Con la reforma agraria, lo que pasó es que este poder se redujo considerablemente porque muchas tierras fueron expropiadas por el Estado. Expropiar no se puede decir tanto porque incluso lo que se hizo el gobierno de Alvarado fue pagarle por sus territorios, incluso le dieron bonos hasta por 30 años y le ofrecieron la oportunidad de vincularse eh, a otras etapas como lo que es la industria, ¿verdad? Como consecuencia, los campesinos comenzaron a tener una mayor participación dentro de la sociedad y el Estado fortaleció su presencia en las zonas rurales. Esto fue un cambio importante porque permitió la distribución más equilibrada de poder. Sin embargo, una permanece que algunos problemas de representación política continúan existiendo y no todos los sectores rurales se beneficiaron de la misma manera. Aún así, considero que políticamente la reforma agraria ayudó a construir una sociedad más inclusiva.
En lo, como argumento económico, desde mi punto de vista, en sentido económico, los resultados fueron más complejos. ¿Por qué? El objetivo de la reforma era mejorar la producción agrícola y distribuir la mejor riqueza. Sin embargo, muchas cooperativas creadas después de las expropiaciones tuvieron dificultades para administrar las tierras. Además, existían problemas de financiamiento, capacidad técnica y acceso a tecnología moderna. Es decir, incluso los mismos trabajadores no sabían cómo trabajar, los campesinos, y mandaron a la sierra personal del Estado que tampoco sabía trabajar. Esto dejó mucho un caos hecho en lo que es todas las haciendas, ¿no? Como consecuencia, algunas regiones de productividad agrícola disminuyó y la economía del sector agrario enfrentó dificultades. Por esta razón, yo considero que la reforma agraria tuvo limitaciones económicas importantes. Pero por otro lado, también es cierto que su objetivo principal no era solamente aumentar la producción, también era corregir desigualdades históricas. Una permanencia que puedo observar hasta hoy es que muchas zonas rurales siguen enfrentando desafíos económicos relacionados con la productividad y el acceso a recursos. Esto podemos verlo en la parte más alta, en la sierra, que muere, que cada vez se siguen cometiendo estos abusos en la selva que ni el Estado llega, no hay un cambio verdadero. Como argumento social, en aspectos sociales es donde considero que la reforma agraria tuvo sus mayores beneficios. Aquí sí. Miles de campesinos pudieron acceder por primera vez a tierras anteriores que pertenecían a grandes hacendados. Por primera vez eran dueños de algo, ¿no? Sintieron que eran más incluidos, no eran excluidos o su participación ya era notoria. Esto permitió reducir desigualdades históricas que habían existido durante décadas. Muchos campesinos dejaron de depender de los hacendados y obtuvieron un mayor reconocimiento de la sociedad peruana. También se fortalecieron las comunidades campesinas y surgió una mayor conciencia sobre los derechos de las poblaciones rurales. Aunque la pobreza no desapareció completamente, se produjeron avances importantes en términos de igualdad y justicia social. Por ello, yo considero que el éxito de la reforma agraria se encuentra en el ámbito social. Bueno, continuamos. Cambios. En primer lugar, la reforma agraria produjo cambios importantes en el campo peruano. Entre ellos, ¿qué vamos a destacar? La menor concentración de tierras, ya que había muchas haciendas que fueron expropiadas y redistribuidas. También hubo mayor participación de los campesinos en la vida social y política. Se reconocieron más los derechos de las poblaciones rurales y se eliminó el antiguo sistema de hacendados que había predominado durante muchos años. Permanencias. Bueno, algunos problemas que continúan existiendo o continuaron fue la pobreza rural que no desaparece completamente y muchas comunidades siguen enfrentando dificultades económicas. ¿Dónde más se ve esto? En la sierra. Se han olvidado esta parte de todo el Perú, ¿no? Se siguen cometiendo abusos, injusticias, aprovechan de sus desconocimientos. Además, persistieron problemas de productividad agrícola y desigualdades entre distintas regiones del país. Es importante mencionar que no todos los campesinos se beneficiaron de la misma manera con esta reforma. En la influencia actual, bueno, en la actualidad, la influencia de la reforma agraria se puede ver en el mayor reconocimiento legal de las comunidades campesinas y en la importancia que tiene dentro de la sociedad peruana. Asimismo, el debate del desarrollo continúa, por ello la reforma agraria sigue siendo un tema clave para comprender la realidad del Perú actual. Eh, Resumiendo todo eso, la reforma agraria generó cambios importantes en la distribución de la tierra y en la situación de los campesinos. Aunque algunos problemas continuaron, a pesar de ello, su impacto sigue presente en el Perú de forma de que parte de procesos históricos que han contribuido a la construcción de nuestra sociedad. Ya para terminar, como conclusión, puedo decirles que yo sí considero que la reforma agraria fue una medida beneficiosa principalmente en los aspectos políticos. En el ámbito político, permaneció, nos permitió reducir el poder de los grandes terratenientes y favoreció una mayor participación de los sectores rurales. Socialmente ayudó a disminuir desigualdades históricas y brindó mayores oportunidades a los campesinos. En lo económico,
Bueno, sus resultados económicos fueron más limitados debido a los problemas de gestión y productividad. A pesar de ello, la reforma de agraria transformó profundamente la estructura del país y dejó su legado que influye todavía en el Perú actual. Por estas razones, yo considero que sus aportes sociales y políticos fueron mayores que sus dificultades económicas. La reforma agraria marcó un antes y un después en la historia del Perú, ya que buscó construir una sociedad más equitativa, dar voz a los sectores que durante mucho tiempo permanecieron excluidos. Aunque sus resultados siguen siendo motivo de debate, su impacto fue tan profundo que hoy influye en la forma en que entendemos la justicia social, el desarrollo rural y la realidad del Perú en la actualidad. Eso es todo, muchas gracias y por su tiempo y agradezco su atención.